Día 46 y seguimos avanzando. Le doy gracias a Dios porque hemos avanzado y a pesar de las cosas o situaciones que hayan pasado en nuestra vida, seguimos en este día 46 donde vamos a aprender sobre los altibajos de la vida. Cuando miro en retrospectiva los años que he pasado siendo cristiano, veo que ha habido épocas de momentos espirituales altos, experiencias del Espíritu Santo, el amor de Dios, el gozo de ver a la gente encontrarse con Jesús por primera vez, respuestas asombrosas a la oración y ver que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Por otro lado, también ha habido o hubo momentos bajos espiritualmente, experiencias de desierto, duelos, decepciones, fracasos, tentaciones, oposición, problemas de salud y agotamiento. En los pasajes de hoy vemos cómo los altibajos espirituales están íntimamente conectados. Y para ello quiero que busquemos Salmos 22 y lo leamos. Versículos 1 al 11. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Salmos 22, versículos 1 al 11 nos dice, confía en que el sufrimiento llevará a la victoria final. Este salmo es el antecedente del grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es coincidencia que Jesús citara este salmo, Mateo 27, 46. El Salmo 22 traza un antecedente profético para la cruz y la resurrección, cumpliéndose en Jesús. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Fue menospreciado y ridiculizado. Le lanzaron insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, que sea Él quien lo libre. El Salmo describe con precisión los sufrimientos de Jesús, a pesar de los cuales todo termina en victoria. El mensaje de este salmo trata de la importancia de confiar aún en nuestros momentos más bajos. Jesús, en el momento más bajo de su vida, crucificado y abandonado por Dios, confió en que Dios lo libraría. La derrota aparente de la cruz se volvió la victoria más grande de todos los tiempos. Si estás en un punto bajo, recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Jesús la resurrección y la victoria de Dios tienen la última palabra. Sigue confiando en Él. Busquemos Marcos capítulo 1, versículos 1 al 28. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán.
confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Si se dieron cuenta, empezamos ya a leer el Evangelio de San Marcos, porque el día de ayer terminamos ya San Mateo. Entonces, en el primer capítulo de San Marcos, versículos 1 al 28, vemos que crece en autoridad en las batallas y en las bendiciones. Nos está diciendo que debemos crecer en autoridad en las batallas y en las bendiciones. Recientemente vi un video en blanco y negro de Billy Graham predicando en Los Ángeles en 1963, en el que utilizaba la versión autorizada de la Biblia en inglés, King James. Incluso ahora, 50 años después, se siente el poder de su mensaje. Lo que más sorprendente es la autoridad con la que hablaba, o la autoridad con la que habla. Este tipo de autoridad es un reflejo de la autoridad suprema de Jesús. En este pasaje vemos que Dios preparó a Jesús por medio de momentos espirituales altos y bajos, mediante las bendiciones y las batallas que experimentó. El de Marcos es el más corto de los evangelios. Abarca 3 semanas de acciones de Jesús y 20 minutos de palabras suyas. Es el evangelio más vivo. Va corriendo de suceso en suceso, produciendo una sensación de emoción que te deja sin aliento. Es el anuncio apremiante de la nueva de Jesús. La palabra favorita de Marcos es inmediatamente. Jesús no sabía todo acerca de la vida bajo presión. Experimentó momentos altos y bajos espirituales. En su bautismo vivió un momento espiritual muy alto. Tuvo una visión, vio que el cielo se abría, experimentó al Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Escuchó la voz de Dios, se oyó una voz del cielo, recibió la certeza de su filiación. Tú eres mi hijo. Conoció en su interior el amor de Dios por él. Eres mi hijo amado.
y se deleitó en cómo Dios dijo, estoy muy complacido contigo. Y de ahí pasó directamente a un momento espiritual bajo en el desierto, donde fue tentado por Satanás por 40 días. Que no te sorprenda el ataque espiritual, que sigue a las grandes experiencias espirituales. Siempre intentamos advertir a la gente de esto. Si, por ejemplo, has sido lleno del Espíritu Santo en el fin de semana, después de haber asistido a un servicio religioso o de haber escuchado una prédica o de haber escuchado un testimonio, tal vez recibiste una profunda convicción del amor de Dios por ti y conociendo que eres hijo de Dios. No te sorprendas de los ataques que a continuación vendrán, frecuentemente en la forma de dudas o tentaciones. Cuando contemplo mi propia vida, puedo ver que aunque los tiempos así me parecieron muy dolorosos en el momento, ahora puedo reconocer lo importantes que fueron para prepararme para lo que habría de venir. Todo esto es parte de la economía de Dios. Fue el Espíritu quien envió a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. De alguna manera, los tiempos de desierto e intensas tentaciones nos aseguran que realmente todo es cierto. La experiencia del Espíritu Santo es real, pero a la vez la batalla espiritual y la prueba pueden ser intensas. Jesús salió de este periodo de prueba con una autoridad extraordinaria. Autoridad para evangelizar. Jesús predicó el evangelio y llamó a la gente a seguirlo. Nuestra prioridad número uno es cultivar una relación con Jesús. Autoridad para liderar. Cuando Jesús quería que alguien dejara su puesto y trabajara directamente para el reino, iba a esa persona y se lo pedía. Las vidas de los primeros discípulos cambiaron radicalmente. Pasaron de estar centradas en la pesca a estarlo en la gente. Autoridad para enseñar. La gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús porque la impartía como quien tiene autoridad. Todo el pueblo estaba tan asustado que se decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Autoridad para sanar. Jesús sana al hombre poseído por un espíritu maligno. Tiene la autoridad para decir al espíritu maligno, sal de ese hombre. La gente se sorprendía no solo de sus enseñanzas, sino de la manera en la que les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Sea lo que sea por lo que estés pasando ahora, cree que Dios está preparándote y dándote una autoridad creciente para aquello a lo que te está llamando a hacer. Pídele que te vuelva a llenar del Espíritu Santo. Quédate seguro de que en Cristo también tú eres un hijo de Dios. Él te ama y te mira complacido. Escucha su voz decirte, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Señor, lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Ayúdame a crecer en autoridad en mis palabras y en mis acciones. Busquemos ahora Éxodo y leamos los capítulos 17 y 18. Empecemos con el 17. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a un poco me apedrearán? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
Guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogemos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más; cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Éxodo 18. Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena; y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo.
sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Estos dos capítulos de Éxodo nos dan una lección importante, pero también nos está diciendo lo siguiente: ora y actúa para convertir los momentos bajos en altos. Repito, ora y actúa para convertir los momentos bajos en altos. Moisés tuvo momentos de grandes bajonazos espirituales. Los miembros del pueblo reclamaron a Moisés, se quejaron y estuvieron a punto de matarlo a pedradas. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Aún así, Dios convirtió los momentos bajos en momentos altos. ¿Cómo sucedió? Apoyo y ánimo entre ellos. Lo primero, Moisés oró para sí. Clamó entonces al Señor: ¿qué voy a hacer con esta gente? Y el Señor le contestó. Segundo, intercedió por Josué y el pueblo. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, a Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Y se alzó diciendo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Este pasaje nos recuerda el poder y la necesidad de la oración de intercesión. También nos recuerda la importancia del amoroso apoyo y sostén que podemos darnos los unos a los otros cuando estamos agotados. Aprende cómo delegar. El suegro de Moisés, Jetro, le dio un excelente consejo. Le señaló que si no delegaba acabaría quemándose. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Moisés era lo suficientemente humilde y sabio para escuchar a su suegro. No es bueno que intentes hacerlo todo tú solo. Es una manera pobre de liderazgo que lleva al agotamiento, a quemarse. También lleva a infrautilizar los dones de otras personas, su tiempo y habilidades. Lo normal es que, al igual que tú, acaben frustrados. Pero la sola delegación no resuelve el problema. Necesitamos los líderes adecuados. Si delegas en la gente equivocada, por mucha microgestión que hagas, no se resolverán los problemas. Si consigues tener a los líderes adecuados, podrás depositar tu confianza en ellos, dejarlos actuar con independencia y potenciarlos. Moisés sigue el consejo de Jetro. Usa 3 criterios para elegir y nombrar líderes. Primero, elige a la gente capaz. Necesitamos gente con capacidad para que podamos delegar con confianza. Segundo, elige líderes de acuerdo a su espiritualidad, aquellos que teman a Dios. El tercer criterio es el carácter. Necesitamos personas que sean sinceros y dignos de confianza, leales, discretos y fiables. Moisés dio a los líderes diferentes responsabilidades, probablemente en función de sus habilidades. Y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Delegó una parte del poder de decisión, pero no la totalidad. Las decisiones simples eran delegadas, no así las complicadas. El resultado fue que Moisés pudo aguantar y el pueblo se fue a casa satisfecho. Jetro fue un suegro excelente. Se alegró con los éxitos de Moisés y le ofreció consejo allá donde vio problemas. Oremos juntos. Digámosle al Señor que nos ayude a hacer que nuestra relación con Él sea la prioridad número 1 en nuestra vida y que nos ayude a encontrar gente capaz que tema al Señor y sea de confianza para facultarlos y empoderarlos de modo de que podamos aguantar y la gente se vaya a casa satisfecha, y que nos ayude a que nuestros hijos crezcan siendo gentes capaces, que teman al Señor y que sean de confianza para que sean empoderados en el nombre de Jesús y hagan su obra. Que Dios te bendiga.